Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 6 de diciembre. El tema que en los últimos días se ha estado abordando como lo es el de la minería, pero esta vez desde la perspectiva, o más bien desde las respuestas que ha dado el presidente Bukele a esas críticas que mencionan que si el país es apto, que si realmente no lo es, que si causaría un daño al ecosistema y posteriormente a las personas. Bueno, eso y más lo estaremos abordando con nuestros invitados estelares. En primer lugar, Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Dicen que por allá se le ha visto en los ríos de Santa Ana ya comenzando a buscar oro. Ya encontré yo ya mi río, ya lo tengo ahí cercado para sacar solo yo. ¿Te está yendo bien entonces? ¿Cómo? ¿Te está yendo bien entonces? Pues sí, no, ya dijo Bukele que todos le estamos parados. Aquí hay oro. Aquí hay oro. Ya los de producción ahí trajeron piocha y palas para sacar el oro de Criterio. Sí, hombre. Bueno. Pero bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar aquí con don Marvin. Veo que hoy sí lo invitaste, ¿verdad? Así que, pero sobre todo con ustedes. El rating el viernes pasado, casi nadie. No, papá, no te engañes. Que nos dicen que nos viene a hablar de su experiencia también buscando oro en Oriente. ¿Qué tal? Buenas noches, Marvin. Por eso no vino. Un saludo a Canal 8. Bueno. Vamos comenzando entonces con ese primer punto, como lo son las respuestas del presidente Bukele a las múltiples críticas, porque algo que se pudo ver a través de las redes sociales es que incluso algunos seguidores del mismo partido Nuevas Ideas no les pareció mucho la idea de reactivar la minería. Entonces él dice, bueno, que nos han estado criticando de que si vamos a contaminar el ecosistema, pero de igual manera nosotros con lo que vayamos, con las ganancias que se van obteniendo, parafraseando al presidente, pues se va a tratar de minimizar el impacto y se va a tratar de salvar el mismo río Lempa. Sus opiniones, Ronald. Fíjate qué gran mentira, ¿verdad? Con esos miles de 3 millardos, dijo, de dólares, ¿verdad? Vamos a tener. Pero no es cierto, hombre, eso se lo llevan las minas, los dueños de la empresa minera. Mejor que nos diga quién es el socio. Porque nomás vi que estaban haciendo el DLC con China y empezaron a tocar el punto de las minas y apareció el tuit del presidente, ¿verdad? De esa cantidad de dinero que yo creo que eso no es cierto tampoco, demasiado. Pero de lo que fuera, el dinero se lo llevan las mineras, hombre. El dinero no queda aquí. Él habló que antes las empresas venían y se llevaban un 2%, pero que ahora eso... Perdón, el país se quedaba con un 2%, 2%, ¿no? Entonces sí. Se supone que eso ya no va a suceder. No, pero entonces que diga cuánto nos va a quedar, cuánto le va a quedar a la municipalidad, cuánto al pueblo. Porque, Marvin lo decía en otro programa, aquí tienen que 200 años de extraer oro, ¿verdad? ¿Y hay algún pueblo rico de esos? No. Lo que ha quedado ahí es miseria, la tierra muerta, ríos envenenados, gente con insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo él viene a decir ahora? Porque él te quiere dar la impresión que todo ese dinero va a quedar acá. Además se equivoca, hablando de desarrollo. Según él, el dinero es desarrollo, el dinero no es desarrollo. ¿Verdad? Eso no es desarrollo, puede ser... Es crecimiento. Crecimiento, desarrollismo, lo que quiera, pero el desarrollo solo se logra a través de la educación y de la cultura. Porque igual yo me puedo sacar la lotería mañana. El dinero no me va a dar cultura, no me va a dar conocimiento. Y además no hay que confundir desarrollo económico con desarrollo del pueblo, ¿verdad? Una cosa, lo económico es crecimiento económico y entonces el desarrollo humano, que es lo que se debe de buscar, eso se logra a través de la educación y se logra a través de la cultura. Y es la única forma de acumular capital en un pueblo.
No hay otra manera. Yo quisiera comenzar diciendo algo. Mucha gente dice que a veces los analistas no sabemos, somos expertos en Bitcoin, somos expertos en minas y hablamos como queriendo, digamos, restarle importancia a lo que uno pueda decir en el análisis. Pero el tema de las minas en el país, yo como antropólogo lo vengo estudiando desde que comencé a estudiar el tema de la afrodescendencia o lo afrosalvadoreño. Porque cuando hago el documental Pieza de Indias hace 10 años, no, me topo con que la tercera migración de esclavos negros al país viene para trabajar en las minas. Y viene a trabajar en las minas precisamente que están en el oriente del país, o sea, en San Miguel. Entonces, siendo yo originario de San Miguel y tratar de ser un acucioso de la historia del departamento, era inevitable toparte con las minas, que en San Miguel comienzan a trabajar en 1780, fíjate, y empiezan a ser explotadas por los españoles. ¿A dónde? En San Sebastián, en Jocoro, el Divisadero, que es Morazán, y en San Miguel, que es en Comacarán, en el Hormiguero. Entonces, esas poblaciones ahí están, ahí la gente todavía vive, la gente del oriente las conoce, y ahí hay toda una historia rica en cómo se ha venido explotando desde 1780 las minas. Se cierran en 1982, ¿verdad? Porque empieza a haber una agitación social por la guerra. Sí. Y los trabajadores empiezan a rebelarse a tal punto que queman parte de la maquinaria, cierran las minas. Hay toda la agitación política de los 70, 80, también fue, digamos, de alguna manera afectó a las minas. Y finalmente un abogado, pariente de mi familia materna, va a ser el abogado, le comentaba a Ronald antes de entrar al programa, va a ser el abogado que se va a poner del lado de los trabajadores para quitarle la mina a los propietarios, cerrarla y pasárselas a, ¿cómo se llama?, a los trabajadores. Que es un demócrata cristiano, ¿no? Un abogado muy famoso en San Miguel, el doctor Ríos Lazo, que incluso tiene que salir huyendo de San Miguel porque los escuadrones de la muerte lo perseguían. Entonces, sí estoy familiarizado con el tema. Entonces, esto es porque hay una serie de youtubers que dicen que uno no sabe del tema. Realmente ellos no saben del tema porque desconocen la historia. Y no leen. Entonces, de entrada yo puedo decirte que al ver los 200 años de historia de explotación minera, la historia nos dice que para el país, para la gente, nunca fue bueno eso. Nunca fue bueno. Por eso, vincular el oro a una bendición de Dios es prácticamente estar justificando la muerte, la contaminación del medio ambiente, muerte de personas también, en nombre de Dios. El oro en este país está maldito desde la llegada de don Pedro de Alvarado. Don Pedro de Alvarado tenía una crisis económica personal, se había quedado sin dinero y estaba endeudado. Entonces decide venirse de México porque le dijeron que al sur había grandes cantidades de oro. Arma una expedición con sus hermanos, sus primos y un grupo de indígenas de Tlaxcala y se viene buscando el oro. Pasó 15 años antes de que se instalara aquí, digamos, el gobierno colonial, 15 años, buscando, masacrando, persiguiendo, asesinando indígenas porque no le querían decir dónde tenían el oro. Y finalmente se da cuenta que sí había oro, pero no estaba aquí, sino que estaba más al sur, en Perú. Así de lejos estaba del oro. Pero pasó 15 años en una sangrienta lucha con los indígenas, sangrienta que los mataban, porque el hombre necesitaba el oro porque estaba endeudado y no podía regresar a España porque aquí iba a regresar más pobre de lo que se había venido. Entonces, cuando se entera que el oro no está aquí, ¿sabe lo que hizo? Dejó botada su conquista y se va con su familia, se embarcan desde el puerto de la Unión a Perú. Dejó botado lo conquistado. Esto no le interesaba porque lo que quería era oro. Pero pasó 15 años matando gente aquí. Matando gente.
Entonces, yo creo que ya está superado en el debate académico que esta tierra Dios se la dio a España. Porque uno de los argumentos para que España dijera que esto era propiedad de España frente a Inglaterra y frente a Francia era que esto era la tierra y que Dios era el dueño de la tierra y que por lo tanto ellos al llegar aquí Dios les había dado estos territorios a la corona española. Y con ese argumento España le dice a las otras potencias, esto es mío. Dios nos lo ha dado. Entonces por eso es que yo creo que venir usando que Dios nos ha dado es cínico, es antihistórico, es justificar las muertes en 500 años que han habido por el oro. Por el oro. Entonces, para mí es complicado creer que Dios ha puesto algo que ha provocado tanta muerte. Entonces se mantiene la triada, el oro, la tierra y la Biblia. Pues sí, en 500 años no hemos avanzado. Así de atrasado, de miserable es este país. Que lo mejor es que cuando tengas 2 años te vayas de aquí. Es lo mejor que te puede pasar. Aunque te mueras en el camino, es lo mejor que te puede pasar. Porque no cambiamos, ¿te fijas? O sea, es algo complicado. Entonces, las minas pasan primero de ser propiedad española y cuando pasa la independencia pasan a ser propiedad estadounidense. Entonces la gente aquí no podía explotarla y se la dan a los gringos. Entonces viene y después los gringos dicen, pero ¿y cómo es que somos república? ¿Y por qué se las vamos a dar a otro extranjero? Entonces se las quitan a los gringos y se las dan a salvadoreños, que siguen haciendo igual o peor como venían explotando a la gente. Entonces, fíjate bien, históricamente estás hablando de San Sebastián en La Unión, en Jocoro, el Divisadero, el Hormiguero en San Miguel, en Cabañas siempre, vea, que eran como los lugares donde se explotó por 200 años las minas. Cuando vos vas a ver esas comunidades, te das cuenta que siguen siendo pobres. Fíjate bien, si en 1780 comienza a explotarse en San Sebastián las minas, ¿sabes hasta cuándo hay una clínica de salud en Santa Rosa de Lima, que es el municipio? 170 años después, hasta 1950, después de estar sacando oro y riqueza, se les ocurre que a esos desgraciados de Santa Rosa de Lima hay que ponerles una clínica de salud. Y un hospital lo tienen hasta hace poco. Hay un hospital nacional. Entonces, y tanto oro que han sacado de ahí y nunca se les ocurrió que esa gente necesitaba salud, por ejemplo. Entonces, decir de que hoy va a ser distinto, bueno, primero el presidente, para ser distinto, el presidente tiene que decir quiénes son los dueños de esas minas. Es decir, a quién se les va a concesionar, quién es la empresa. Tiene que enseñar un informe financiero para decir de esos 30,000 millones de dólares que se supone que hay en las minas, ¿cuánto le va a quedar a El Salvador? Si la mitad o 10,000 millones, ¿verdad? Porque la deuda que tiene el país anda por 31,000 millones de dólares ahorita. Y así como estamos endeudando, no es capaz que cuando él deje la presidencia vamos a deber 40,000. Entonces ya, solo eso te dice que aunque sacáramos todo el oro y nos lo quedáramos todos nosotros, no te alcanza para pagar lo que debes. Y si a eso le sumas que después tenés que darle tratamiento a los ríos, a las fuentes que vas a contaminar de agua, que tampoco nos ha explicado cuál va a ser el protocolo para darle tratamiento a esos residuos, cómo se hace. O sea, porque podríamos comenzar limpiando el río San Sebastián, que ya está contaminado por 100 años. Entonces, porque ese puede ser un proyecto piloto de cómo se van a recuperar los ríos. Que nos demuestren que se puede. Que se puede. Ahora, ¿va a usar arsénico o va a usar, cuál es el otro? El arsénico mercurio. Y el mercurio. ¿Y cómo se limpian los ríos de eso? ¿Cómo se evita que esos químicos dañen las fuentes? ¿Verdad? Porque no es que abajo del agua hay un pozo. No, es que el agua está regada a través de la tierra y allí es donde la extraemos. Entonces, ¿cómo es que vamos a evitar o vamos a limpiar después de que se contamine? Como es piedras que hay que sacar y echar arsénico o mercurio, esa arena que queda contaminada. El agua que se usa. Entonces, esa arena, ¿dónde se va a tirar? ¿Quién se la va a llevar?
Vale, entonces, el hecho es, vamos a ir a dar una gran vuelta de sacar 30.000 millones de oro que dicen que hay ahí, que es cierto, hay al parecer una especulación de la empresa Pacific Rim de aumentar los volúmenes de oro para que subieran sus acciones y para poder reclamar... Sí, claro, y para poder reclamar la indemnización en el juicio que le hicieron a El Salvador. Entonces, pero ¿cuánto hay de verdad? De, digamos, de reservas en oro y en plata comprobadas. Entonces, él tiene que hacer público ese informe técnico. Tiene que hacer público el informe financiero de cuánto nos va a quedar. Porque si debemos 31.000 millones de deuda y hay 30.000 millones en oro, no te resuelve el problema de la deuda. Y si me decís que cuánto va a costar limpiar los ríos, entonces ahí se te va a ir la ganancia que vas a sacar del oro que vas a extraer. Entonces va a ser esto le pasa mucho a los salvadoreños en el exterior. Se van, trabajan, ganan pisto, pero cuando ya se jubilan, todo lo que han ganado se lo gastan en las enfermedades que han adquirido por vivir allá. Es una vuelta bien absurda. ¿Que para qué la vas a hacer? ¿Verdad? Si al final te vas a gastar... además va a morir gente en el camino. Vas a afectar en el camino, vas a afectar la agricultura, los animales y el agua. Entonces, cuando el presidente, y con esto termino, dice que si todo esto que estamos diciendo al final es igual como en 200 años, que lo que podemos hacer es ya no votar por nuevas ideas, que los castiguemos electoralmente. Pero yo insisto en esto, es que no solo es de ya no votes por nuevas ideas, porque entonces liberemos a Cristiani, liberemos a Fupa, que andan persiguiendo a todos esos que dicen que se han robado dinero. No, hombre, ya no votemos por ellos y hay que se queden ni pidamos que devuelvan lo robado. Es que si se daña la tierra, si nos afecta el agua, si hay enfermedades asociadas a eso, como la insuficiencia renal, ¿verdad? El cáncer, como malformaciones en los fetos, sí, ¿verdad? Que a la mujer, esterilidad en la mujer, ¿verdad? Que les cuesta poder embarazarse o salen afectados. ¿Quién va a cubrir esos costos? Médicos. ¿Quién los va a cubrir? Si en Santa Rosa se han tardado 170 años en llevarles una clínica, después de 1780 que comienzan a explotar el oro, entonces te imaginas, ¿quién va a responder por eso? Entonces, para mí los políticos responsables de aprobar otra vez el tema de la extracción de metales o de tierras raras en el país, no solo no hay que volver a votar por ellos, hay que meterlos presos, porque ¿quién paga por eso? ¿Quién va a responderle a la gente que quede dañada? Entonces, no solo ya no votar por nuevas ideas, tienen que pagar penalmente por haber dañado el ecosistema nacional, que eso es patrimonio de todos. Eso es tan igual como una masacre, como la del Mozote. Matás 1000 personas, así matás el medio ambiente. Entonces, ya no voten por mí. Y el dinero, ¿quién se va a llevar el dinero? Entonces, eso... el dinero se lo llevan los dueños de las minas. Entonces, si él no quiere ser igual a los 200 años de explotación que lo ha vivido el oriente del país, entonces que transparente todo eso. Todo. Para que sepamos quiénes son los que se van a enriquecer, cuántos se van a enriquecer, quiénes van a sufrir los costos, que es la gente que queda ahí, y la tierra, el agua. O sea, si se llega a contaminar el agua de manera tal que ya no la vamos a poder usar para beber, ni para lavar, ni para bañarte, o sea, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Que no lo diga, no, que solo diga ya no vuelvan a votar por mí. No es así. A la pausa, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre lo que ha sido la respuesta del presidente Bukele a las críticas con respecto a la minería. A ver, Ronald, el presidente también dice, mire, pero es que para hacer todo proyecto en cuanto a infraestructura, pues tiene que haber ha habido un impacto ambiental, ¿no?
el hecho de inaugurar el periférico Gerardo Barrios ha requerido un impacto ambiental, así como otros proyectos de infraestructura. Entonces, lo mismo para futuros proyectos, habrá un impacto ambiental, pero que de igual manera se tratará de causar el menor daño posible o posteriormente de repararlo, porque caso contrario, entonces estamos hablando de que no hay desarrollo económico. Sus apreciaciones, Ronald. Mira, es que no basta con que él diga eso. En todo caso, debería de demostrar primero cómo se va a extraer el oro, cómo se va a separar de la roca. Ya no se va a usar mercurio ni arsénico. ¿Con qué? Algo que ya no es veneno, que ya no es contaminante. Porque de lo contrario, el mercurio sigue siendo el mismo mercurio de hace 500 años, ¿verdad? O sea, el daño es el mismo, el arsénico daña igual. Claro, cuando vos me decís que hay impacto en el periférico, sí, hay impacto, por supuesto que lo hay, pero eso hay que compensarlo, ¿verdad? Quitar 20 árboles de un lugar y andar a sembrarme 200, 10 a 1 en otro lado para compensar ese daño. Pero ¿cómo van a compensar el daño de haber envenenado el río Lempa con arsénico y con mercurio? Que me lo expliquen. ¿Y cuánto va a costar eso? Porque si eso va a ser mucho más caro que lo que nos vamos a quedar con oro, entonces no lo hagamos, porque vamos a matar mucha gente. ¿Me entiendes? Entonces no es una cuestión de que, ay, ya lo dijo Bukele. No, si es que él es un mentiroso, primero. Segundo, aquí nos estamos jugando la vida de la gente y la vida de los más débiles, porque por desgracia los que mueren primero son las personas que viven alrededor, porque el arsénico y el mercurio te quedan en el aire, ¿verdad? Te mata toda la fauna, toda la flora, te mata los peces. O sea, si envenenan el Lempa, matarán todos los peces del Lempa. Hay mucha gente que vive de pescar allí. Los ganaderos no van a poder llevar a sus reses a tomar agua del Lempa. La agricultura no va a poder usar el agua del Lempa. Entonces, todo ese daño social que se va a causar, ¿cómo se hace? Pues? Porque mientras no exista una explicación clara y científicamente comprobada de eso, es que eso es mentira. Y lo que están viendo es el pisto, ¿verdad? Están prefiriendo el oro contra el agua. Eso es un crimen, eso va a ser un genocidio. Pero el pisto para un grupo de personas. Ah, no, por supuesto, para ellos. No es para las comunidades. No, el pisto para las mineras, para los que están trayendo las mineras. Sí. Yo recuerdo que Pacific Rim pagó $3 millones, más bien, a quien le hizo el lobby de las minas aquí en el país. 3 millones. Fueron 2 personas. Que esa es otra cosa interesante. Yo lo entiendo porque es un rural venido a más, el diputado William Soriano, cuando en sus posts anteriores dijo de que eran las minas de Arena y el FMLN. Las minas se cierran, parece ser que el diputado, ¿verdad?, siendo de la Unión, no lee. Las minas se cierran en 1982. No sabemos si sabe leer. Arena tenía 2 años de haber sido creada y el FMLN estaba en las montañas matándose en guerra. O sea que quien administraba las minas fueron la corona española, los estadounidenses, Martínez, el PRUD, el PCN. Sí. ¿Verdad? Si él quiere, digamos, señalar políticamente a alguien, va. Pero lo que debemos de saber es quiénes son hoy los que están detrás de ese negocio, porque el gobierno, el Estado, no tiene la tecnología para poder extraer el oro, la plata o las tierras raras que hay. Entonces, ¿quién es la empresa? ¿Quiénes son los nombres de esas empresas? Vea, ¿quiénes han llegado a las comunidades a hacer exploración? Al parecer han sido gentes de Perú, peruanos. Estos peruanos tienen experiencia porque en Perú hay minas, vea, que están siendo explotadas. Pero ¿para quién trabajan estos peruanos? Al parecer para una empresa estadounidense que tiene minas en
en Honduras, que tienen experiencia también en eso. Va, pero ¿quién es el socio estratégico nacional en Honduras? Al parecer, la familia vinculada al Banco Atlántida. ¿Y quién es el Banco Atlántida? Es el dueño del Banco Cuscatlán y dueño de la AFP Confía y dueño de CISA. ¿Y el Banco Atlántida de acá? Sí, correcto, pues son los dueños de eso. Entonces, y ellos son uno de los grandes prestamistas en letes y cetes, junto con el Banco Agrícola del gobierno de El Salvador. Va, entonces eso lo podemos hacer por asociación, no porque nos lo hayan dicho, porque al hacer público el informe técnico, vamos a ver quiénes son las empresas que están vinculadas y las que van a invertir. Ahora bien, ¿cómo es esto de las minas en el mundo? ¿Los gobiernos ponen el precio de impuestos y todo eso? No, lo pone la empresa, porque le dice, cuesta tanto si quiere, porque si no yo me voy para otro lado donde me dejan explotar. Entonces, eso es lo que hay que hacer público, porque para que no sea igual a los 200 años, vea, a lo que el diputado de la Unión ignorantemente llama las minas de arena del FMLN, cuando esos partidos ni existían, ¿verdad? Cuando se cierran las minas, ¿verdad? O cuando se abren, es decirnos quién se va a llevar la ganancia. Eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Y cuánto, porque vamos a ver, leamos el informe que le hace el exministro de Hacienda, padre de la dolarización, a Pacific Rim, Manuel Enrique Hines. Él establecía en el informe de que del Dorado en Cabañas se iban a llevar un aproximado de 191 millones de dólares en oro, plata, lo que extraían de ahí. E iban a pagar, fíjate bien, al gobierno y a la alcaldía en total como 10 millones de dólares. Extraer 191 les iba a costar 10 millones de dólares, una gran ganancia. ¿Cuántos puestos de trabajo iban a dar? El primer año, todo eso iba a durar 6 años. ¿Pero esa es la cifra correcta o la cifra Es la correcta, al parecer es la correcta, porque ya después en el juicio inflan las reservas documentadas, decían ellos, para poderle sacar más dinero al gobierno de El Salvador por indemnización. En la demanda. En la demanda. Va, pero ¿cuántos empleados iban a tener el primer año? De los 6, 150. Y después se iban a quedar con 148. Y el último año solo iban a darle trabajo a 60 personas. Y son trabajos, vea, paupérrimos, son los trabajos de ir a excavar ahí. Entonces, va, perfecto. Eso era la gran cantidad de empleos. No es una gran cantidad que le van a dar 2.000 empleos a la gente ahí. Y lo interesante, ¿cuántas toneladas de mercurio o arsénico iban a botar para poder procesar esos 191 millones de dólares que iban a sacar de ahí? 2.400 toneladas de arsénico para limpiar el oro. ¿Cómo se va a limpiar eso de la tierra y de los ríos? 2.400 toneladas. Esa cantidad es en arsénico. Es imposible limpiar eso. Es que es lo que pasa con el río de San Sebastián. Sí, por eso el río San Sebastián vamos anaranjado. Es anaranjado. Entonces, ¿cómo es que se va a limpiar eso? ¿Y cuánto costaría limpiar 2.000 toneladas de arsénico? ¿Y a dónde se va a echar toda la arena contaminada? Contaminada. ¿O la van a limpiar? Que queda, porque como son piedras las que se sacan y hay que echarle ese arsénico o mercurio para sacar el oro, se saca el oro, se bota el arsénico, pero te queda una gran cantidad de arena. O la van a usar para hacer construcciones, ¿o qué? Sirve para eso. Entonces, es decir, ¿a dónde se va a ir a tirar todo eso? ¿Cómo se limpia para o se va a dejar botarla? ahí, ¿verdad? Eso al dejarlo ahí te vuelve la tierra imposible de sembrar después. Es decir, ese protocolo es necesario saberlo. ¿Y cuánto va a costar? Porque al final, cuando ves eso, ninguna empresa quiere, porque mira lo que ha pasado con las baterías récord. Entonces dejemos libres los de las baterías récord, porque ya cerramos la fábrica, ya no vea todo. Pero se han metido preso ahí a los ingenieros, no se metieron preso a los dueños. Primero porque se fueron del país. Pero mira, todavía sigue cerrada la fábrica récord. 4 porque ingenieros. no hayan, en San Miguel hubo un problema con lo de Monsanto, que había un montón de químicos ahí que dejó Monsanto, de fertilizantes, insecticidas, ¿no? Que no hallaban qué hacer
porque hay que sacarlos del país e irlo a aventar a otro país. Y eso tiene un costo. Entonces, es decir, yo podría estar de acuerdo que el país va a necesitar una planta nuclear más adelante. Y que sea, por ejemplo, determinado que en vez de usar uranio, ¿verdad? Que es el que a veces produce el plutonio y que sirve para hacer armas, hoy puedes poner a trabajar las plantas nucleares con torio, que es menos contaminante, es más seguro. Tenés una opción. Vale, entonces, ¿cuál es la opción nueva, verde, ecológica? ¿Cómo se van a recuperar los daños al medio ambiente que pueda dejar el mercurio y el arsénico? O como bien usted lo decía, ya no se va a usar mercurio y arsénico. ¿Cuál es el nuevo químico que hoy se usa para eso? Y si se puede o no limpiar más fácilmente que lo que quedó en el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima. Puede ser un químico nuevo, pero a lo mejor es más contaminante que el mercurio. Por y el ejemplo, arsénico. pero tienen que definirlo. Se llama informe técnico. Sí. Otra cosa, y con esto cierro, en Jocoro, en el divisadero, en las minas, hubo un accidente. Se incendió la mina. Murieron allí entre 50 y 70 personas. Los periódicos en la época no publicaron nada, callados. Se indemnizó a esas familias. Fue eso? Eso tuvo que haber sido en el 30, en la década de los 30. Ajá. Entonces, ya estaba el diario de hoy y la prensa gráfica. Y no publicaron nada. Estábamos en la dictadura de Martínez. Sí. Entonces, ¿quiénes eran los dueños de eso? Eran salvadoreños y estadounidenses. ¿Pagaron algo esas familias? No. Bueno, pagaron por algo. Mira, los asesinatos de Pacific Rim. Sí, siguen impunes. Siguen impunes. Entonces, el punto es esto. El punto es de que la historia también dice que las empresas vinculadas a las minas siempre gozaron de la alianza con los políticos y los protegieron de crímenes como ese de la gente que murió en el divisadero en Jocoro, en la mina de Jocoro. Entonces, y otra cosa interesante, las 4 muertes que hubieron, ¿verdad? 5 muertes en Cabañas. Sí, una señora embarazada. Las 5 muertes que hubieron ahí en Cabañas hace poco, entre 1900 y 2004, algo así, se responsabiliza de esas muertes a un muchacho, hijo de un abogado exdemócrata cristiano, al doctor Fidel Chávez Mena, como vicepresidente de la Pacific Rim de El Salvador, que fue el muchacho que también estuvo involucrado en un crimen macabro en Santa Tecla, que ya está libre. Entonces, esa impunidad ha rodeado siempre el tema de las minas. Porque, que es el abogado que aparece en el juicio allá, como el abogado que había tenido Pacific Rim para arreglar toda la cuestión legal, el andamiaje legal. Entonces, ves, es una cosa como complicada. Eso no va a pasar hoy. Pues la única manera que no pase es que todo eso sea público. Sí, pero te le van a declarar reserva de ley para... Entonces es igual a como siempre se ha hecho. Podemos hablar en el siguiente bloque de eso, así que nos vamos a la pausa. Regresamos en Criterios. Otro de los puntos importantes por analizar es el hecho de evaluar cuántas comunidades se pudieron beneficiar o cuántos municipios se beneficiaron antes de que la minería fuera prohibida en El Salvador. Ronald Maña, más de 200 años de extracción de minerales. ¿Cuántas comunidades lograron beneficiarse? Ninguna. O sea, ¿qué pusieron los pueblos? Muerte, sangre. Eso es lo que quedó allí. El presidente dice que hoy puede ser diferente. Lo mismo nos dijeron en aquel tiempo. Lo mismo. Los 200 años han sido iguales. Bueno, ahí veía un dato que decía Marvin de que cuando Martínez, el dictador Martínez, toma posesión en el periodo ilegal de él, cuando se vuelve dictador,
El mismo día dieron la noticia que en Santa Ana había petróleo y había estaño allá. O sea, las técnicas, lo que hicieron aquellos, eso está haciendo la dictadura nuestra, diciéndonos que hay oro, que hay petróleo, que hay de esto, que hay de aquello. El problema es que hoy quieren lo del oro, lo quieren concretar, pero el problema es el costo. Él dice de que para qué estamos comprándole a otros si podemos nosotros tener oro y vender. Sí, además de otros minerales, como el litio, por ejemplo. Sí, pero la verdad es que oro, yo no creo que compremos nosotros para nada. ¿Para qué vamos a necesitar oro? Aquí no hay ninguna industria que utilice el oro, ¿verdad? No la hay, entonces no es cierto. Pero el problema no es eso, el problema es el costo. ¿Cuántas personas van a morir? ¿Estaría dispuesto usted, amigo, a de que le nazca un niño mal formado, que nazca un niño con cáncer ya del vientre de la madre? ¿Ah? ¿O cuántas mujeres no van a poderse embarazar para parir un hijo? ¿Cuánta gente va a tener insuficiencia renal, cánceres? Es que ese es el problema. Ninguna comunidad tuvo ningún beneficio. Ninguno, porque los mineros que consiguieron trabajo, que muy bien dice Marvin, que fueron 150, esos son los primeros que morían porque es los que tenían más contacto con el arsénico o el mercurio, eran los primeros que morían. ¿Ah? Y los que murieron en el accidente de la mina, que fueron como 70, pero es Marvin que es entre 50 y 70, pónganle 60 muertes ahí en la mina esa, en el accidente. Entonces, no hay ningún beneficio, señores. Y el beneficio que haya, se lo lleva la minera y se lo roban los políticos de turno acá. Miren el señor Soriano, pues, ay, modificando el... Sí, ya lo teníamos, hombre. Más le hubiera valido decir, miren, señores, me equivoqué en aquella época y hoy estoy de acuerdo en la mina, porque estudié, me puse a leer y concluí que hoy sí y antes no. Va. Es más honesto. Ese sería honesto, pero tienen que andar con la sinvergüenzada de andar engañando al pueblo. ¿Viste vos cuando lo editan el tweet, verdad? No, hombre, es el sinvergüenza, ¿verdad? Y esa sinvergüenzada, mira, esa es complicidad con el crimen, porque cuando empiece a morir gente, todos esos youtubers que aparecen avalando esto son cómplices. Los diputados también. Los diputados, al nomás apretar el botón por los alcaldes, por las minas, en ese momento. El ministro. Mira, el de medio ambiente. Y sobre todo los diputados, porque son los que van a aprobar la ley. Están aprobando la muerte de los salvadoreños. Ellos tienen que ir a prisión, ellos tienen que responder por eso. Además, que no se los olvide que estos diputados son ilegales. Estos llegaron por un fraude. Estos llegaron por votos planchados. O sea, eso jamás hay que olvidarlo. Porque esa apretada de botón es ilegal, además. Lo que sucede es que se está haciendo tan rápido esto, sin consultarlo, sin preguntarle a la gente en las comunidades. No creo que vaya a teniendo claro que, por ejemplo, ya la ley faculta que las comunidades hagan cabildos abiertos. Entonces, habría que hacer cabildos abiertos si las comunidades quieren que les vayan a meter minas ahí. ¿Aprueban o no? Porque en Cabañas se hizo y la comunidad votó que no quería las minas ahí en un cabildo abierto. Se hizo un cabildo abierto. Va, entonces, suponete que hoy no importa nada de eso. Y lo aprobás y todo eso. Pero más adelante hay consecuencias medioambientales. Se llaman delitos medioambientales. Va, en el país existe Claro. una ley. Entonces, ¿quién va a responder por esos delitos medioambientales Ya que no puedan voten por causar? ellos, Sí, ellos dicen, bueno, ya no voten por nuevas ideas. Está bien. Bueno, pero entonces van a tener que responder los personeros políticos de Nuevas Ideas que aprobaron eso, alcaldes, ministros, diputados, van a tener que responder. No me los dejé fuera. Y los que hicieron apología de Sí. ese delito, los youtubers, los influencers, todos los analistas, toda la gente que dijo que miren, ¿verdad? Es que se oponen al capitalismo,
son retrógrados, no quieren que El Salvador, comunistas. no quieren que El Salvador salga de la pobreza. No, no es eso. Es simple y sencillamente que nadie pagó en el pasado, ¿verdad? Por los delitos que se cometieron contra el medio ambiente. ¿Quién es el responsable de haber dañado de esa manera el río San Sebastián? ¿Quién va a pagar por eso? Nadie ha pagado ¿Quién por va a eso. pagar por los Entonces, asesinatos, los 5 en asesinatos de la Jocoro, Pacific en Rim? El Dorado, ¿me entendés? Entonces, pero hoy lo que va a hacer la diferencia es que sí tiene que haber responsabilidades penales para los políticos y los empresarios que se metan a dañar el medio ambiente. Eso lo tienen que tener claro. Ahorita tienen el poder, ahorita Sí. nadie les va a decir nada. Es más fácil que nos metan presos a nosotros que estamos diciendo esto que a ellos que son los que van a aprobar Sí. un crimen contra el medio ambiente y las Ahora, personas. pero mañana no. Mira, Entonces el conflicto, creo yo, Sí. con esto, para dar paso aún, digamos, para poderlo desarrollar, el conflicto es entre crecimiento y desarrollo. ¿Vea? Decir que la infraestructura, que sacar todo eso va a generar, que ese crecimiento va a beneficiar a la población, no. Hay toda una teoría económica de la maldición además no va a haber crecimiento económico. que los recursos puede. Fíjate que es que la extracción a Nicaragua Sí. por eso tiene alto crecimiento económico por la extracción de oro. Va, pero te dejan el 2%. pero es, pues sí, pero como se ve macro, entonces estás ayudando a la macroeconomía. Pero la microeconomía en Nicaragua no está viendo beneficiada por ni a Honduras ni donde hay. Entonces el punto es este. Debemos de preguntar, hacernos una pregunta dolorosa a los salvadoreños, ¿no? Y es, ¿queremos crecimiento o queremos desarrollo? El crecimiento está vinculado con infraestructura, está vinculado con un grupito que es el que se va a beneficiar siempre, que es el que se ha beneficiado del Bitcoin, que es el que se ha beneficiado del oro, que es el que se ha beneficiado del café, que es el que se benefició del añil. Ese es crecimiento. Pero el desarrollo es el que nos involucra a todos. ¿Qué es lo que quiere un pueblo? Buena salud, buena educación, tener un buen trabajo que te permita vivir dignamente y una pensión de vejez. Con eso no necesitas irte de aquí, ni llevarte niños de 2 años ni de 10 años. O mandar arriesgando. niños de 2 años solos. No necesitas porque tenés cubierto eso. Ya después que querés ser millonario, que querés, bueno, eso ya está más un poco difícil, pero un Estado tiene que garantizarle a la gente, Sí. eso se llama desarrollo. Pero la gente aquí cree que teniendo infraestructura vamos a salir de la pobreza, vamos a dejar de ser pobres. No, no es así. Tiene que haber un equilibrio entre crecimiento y desarrollo. Pero aquí mucho se le apuesta al crecimiento, pero nada al desarrollo. Y después tampoco hay crecimiento. Y el crecimiento Sí. que se logra cae, no sirve para nada porque tenés una gran cantidad de gente pobre, muerta de hambre, migrando, vea, con malos índices de salud y de educación que no te sirve para nada la infraestructura. Es decir, no puedes sentar cerdos a un banquete porque te destrozan la mesa. Pero entonces, para que tengas un banquete y no te lo destrocen, necesitas educar a la gente, la necesitas con salud. Entonces, no estás invirtiendo, porque el presidente no habla, ¿verdad? De decir, y toda la ganancia del oro la vamos a poner en la Constitución, que se va a dedicar a 3 rubros nada más, ¿verdad? Intocables: educación, salud y pensiones, por ejemplo. Que ahí estás beneficiando a la gente. Estás haciendo lo contrario de lo que se ha venido haciendo por Arena y el FMLN, ¿verdad? De que no pensaban en el oro, a quién le va a beneficiar. Entonces pongámoslo en la Constitución, pues, que ese dinero no se va a poder tocar solo para salud, educación y pensiones. Porque si decís que ese oro va a quedar en el Fondo General de la Nación, eso lo van a usar para lo que quiera el gobierno. Y nunca vas a ver desarrollo en las comunidades de donde vas a sacar el oro. ¿Y cuáles son las comunidades? Porque tampoco te dicen, ¿verdad?, de dónde van a sacar el oro. Sabemos que puede ser El Dorado en Cabañas, San Sebastián, que dicen que todavía puede ser explotable, La Calera en Santana, El Zapote en Santana, que es Metapán, y también en Chalatenango, que hay un cerro Peñalcol, como que se llama, ¿no?
que deberían de decirnos si es ahí, porque en el informe que hace Manuel Enrique Hines para Pacific Rim, esas eran las minas con, digamos, depósitos más o menos calculados que se podían explotar. Entonces, ¿va a ser ahí o a dónde va a ser? Y esa gente que vive ahí está de acuerdo. Va, y si están de acuerdo, ¿qué ganancias van a tener esas comunidades? ¿O no van a tener nada? Porque todo se va a concentrar en San Salvador otra vez. Y las comunidades hay que vean cómo sobreviven. Eso tiene que explicarse, tiene que quedar en la ley que van a aprobar para que no sea igual como en 200 años. Si no, no va a haber, el presidente debe de entender esto, él puede decir muchas cosas, pero no va a haber ninguna diferencia entre él y Pedro de Alvarado, que pasó 15 años matando indígenas porque él estaba quebrado económicamente y necesitaba salir de la pobreza. Al final se tuvo que ir de aquí buscando el oro de Perú, porque nunca le fue suficiente lo que había aquí. Es que nunca le va a ser suficiente, porque este país es pobre. Y tenemos que aprender a vivir con lo que nos da Cuscatán, que es tierra de preseas. ¿Qué es lo que te da esta tierra? Comida. Comida es lo que te da. ¿Y qué es lo que necesita esta gente? Comer primero. Es así de sencillo. De simple. Esta tierra. Ni los españoles la entendieron, ni los anglosajones nos entendieron eso. Y nosotros, las élites criollas de estos países, que se creen europeas, ¿verdad?, que se creen nobles, que se creen hidalgos, tampoco lo entienden por igualados, por incultos, porque hemos tenido una élite que tiene dinero, pero es inculta. Y esa es la desgracia de Centroamérica. Desde que vino Pedro de Alvarado hasta hoy, políticos que se venden. Si es que es chistoso lo que costó comprar Panamá a los colombianos, a los políticos colombianos. $40,000 le dieron al hijo del presidente de Colombia para que pusiera un gobernador en Panamá proindependentista. Y le dieron $200 a cada soldado y $10,000 al jefe del ejército en Panamá para que hiciera la revolución y separara a Panamá de Colombia, para poder hacer ahí Roosevelt el canal. Y después eso que pagaron, se lo cobraron a Panamá en el tratado. Panamá lo tuvo que pagar lo que Estados Unidos dio para quedarse con esa tierra. Y en la Constitución, la única en el mundo que le daba un país el derecho a otro de poder intervenir con su ejército. Entonces, es sospechoso que seamos el único país que ha prohibido la minería. Podríamos aplicar eso a decir que también es sospechoso que seamos el único país que tiene el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso no es sospechoso. O es sospechoso cuando lo hace el otro, pero no es sospechoso cuando lo hago yo. Eso no es gobernar. Eso nunca acabó bien. Pero obviamente ahorita la gente puede decir que estamos locos, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que la historia se encarga de ponernos a todos en su lugar. Lo importante de esto, y con esto cierro, quiero que me tome el tiempo, es que yo quiero estar del lado correcto de la historia, porque la conozco. Entonces sé cómo termina esto. Ponerme a favor de la minería es ignorar los 200 años de explotación, de pobreza y de desgracia que ha pasado en San Miguel. Y como historiador no puedo menos que ponerme del lado correcto de que no es así la cosa. Nunca fue bien así. Así nos vamos a ir a la siguiente pausa y regresamos rápidamente en Criterio. Y es que otro de los puntos por abordar que ha mencionado el presidente Bukele es que sí, ¿cómo es posible que nosotros seamos el único país del mundo que tiene prohibida la minería? O al menos ya falta unos escasos días, según se prevé, para que dejemos de ser el único país del mundo, porque ya no habrá ninguno que prohíba la minería. ¿Positivo o negativo, Ronald? Mira, la justificación que dio el dictador es tonta, es falsa. ¿Por qué? Porque los argumentos que dio no son correctos. Vamos a ver, ¿cuál es el argumento de él? ¿Por qué
somos el único país en la Tierra que tiene una ley en contra. Hay dos argumentos fundamentales. Bueno, tres con todo lo que nos ha dicho Marvin. La parte histórica que ha sido negativa, siempre. 2 siglos de explotación en la cual nosotros ponemos los muertos, ponemos los ríos para que los contaminen y la tierra para que nos la maten, ¿verdad? Somos uno de los países más pequeños de la tierra. No tenemos tierra como para andar haciendo minería. Y el tercero es que somos el más densamente poblado de América. Bueno, si aquí vivimos, parece que un poco más de 300 personas por kilómetro cuadrado. ¿Sabes que en Argentina viven 9? Bueno, y ayer me argumentaba cuando yo hablaba en contra de la minería, de que Rusia era una economía buena y que tenía minas. Sí, pero tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. ¿Cómo? Es el país más grande. Es el país más grande de la Tierra. Ronald, pero en ese caso él justifica de que Israel es del mismo tamaño y también tiene minería y le está yendo bien. Diamantes. Sí, pero es que el problema, que el oro es como la... En Israel también está aprobado el matrimonio gay y también está aprobado el aborto. Y aquí no. Entonces no pongas, o sea, poner las comparaciones son odiosas. ¿Verdad? Porque si en Israel hacen eso, nosotros también. Ah, pero aquello no. O que sí o que no. Eso es una falacia. Es una falacia. No es un argumento. Es que aquí no hay minas. Cada país puede decidir qué hace o no hace. Sí. Aquí estamos en contra de la minería con esa ley por los argumentos que te doy. Si aquí tuviéramos los territorio, 19 millones de kilómetros cuadrados de Rusia, pues habría minería. Pero la minería de Israel es de diamantes, son de piedras preciosas, como las minas de esmeraldas y diamantes que hay en Sudáfrica. Ahí no usas arsénico. Es que nosotros estamos en contra de eso, del arsénico y del mercurio. Más, Ronald, Israel, por problemas de agua, ha vuelto potable el agua del mar para sus cultivos. ¿Verdad? O sea, es que, ojo, Israel también tiene una agricultura pionera. O sea, imagínate, Israel ha logrado sembrar en el desierto. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Pues? Sí. Porque nos hacemos eso también. O sea, Israel, o sea, pero no, vamos a ir a las minas. Sí. Pero la agricultura, que es una potencia, Israel, ¿por qué no ayudamos? No traemos a los israelitas para que nos ayuden. ¿Sabes cuánto a sembrar, bajó a recuperar la agricultura? ¿Cuánto va a bajar este año la agricultura en el país? Casi el 1%, otra vez. Todos los años nuestra agricultura para abajo. ¿Por qué no nos dedicamos, es cierto, a la agricultura? Nosotros hace 6 años quizás estuvimos diciendo eso acá, que se dedicara este gobierno a la agricultura. No hizo nada, seguimos. Bueno, hoy ya nos va a quedar menos del 7% de la producción agrícola para nuestra alimentación. O sea que, digamos, unos 7 tomates de cada 100 que usted compra, amigo, en su casa, 7 son producidos acá. Y 93 en Guatemala y Honduras. ¿Por qué no nos vamos a eso? ¿Por qué no vamos realmente a los alimentos, a la comida? Sino que vamos al oro. ¿Por la avaricia de que alguien se lo quiere robar ese dinero? ¿O por qué? Porque algo hay de fondo. Por ejemplo, al promover la agricultura, estaríamos metiendo a la gente a que participe de esa bonanza económica. Fíjate que la agricultura generaría más trabajo que las minas que muchísimo más. Para la gente, pues. Solo el café. Bueno, mira, yo que he venido queriendo que se rescate el café, porque es un bosque, el único bosque natural que nos recoge agua dulce. Vea que es de lo que más vamos a padecer dentro de poco, sobre todo si ponen las minas, que yo creo que las van a poner, ¿verdad? Por ejemplo, el café, hoy solo exportamos menos de 700.000 quintales, 600 y pico miles. Antes exportábamos 8 millones, 7 millones. ¿Verdad? ¿Por qué no ir al café y rescatar el café? Ayudarle a los agricultores cafetaleros, que son excelentes agricultores, a salvar ese bosque. No, oro.
¿Quién se va a quedar con las ganancias del oro? ¿Ya lo negociaron? ¿Ah? ¿Será con los chinos? ¿Será con quién? Eso es lo que necesitamos saber. Así con esto nos vamos a la última pausa y regresamos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Ronald Maña, gracias por su análisis. Gracias, Fernando, por la invitación, hombre, y a usted, amigo, ahí en su casa. No a la minería metálica. Marvin Aguilar, un honor. En Rusia, Rusia y China son las que más están acumulando oro. Y en Rusia hay una especie como de lógica económica. Vender el oro es regalarlo. Ajá. ¿Con qué me va a pagar usted a mí el oro? Sí, si el con oro es el papel. metal Más preciado. más preciado que hay. Por eso Rusia y China no venden el oro, lo compran. Vender el oro es regalarlo. ¿Con qué me vas a pagar el oro? Si el oro es la principal, el recurso más valioso que hay, que el humano le ha dado, ese gran valor que tiene. ¿Verdad? Es interesante. Bueno, esa y es lógica. una de las minerías más tóxicas de la Tierra, de las 5 peores extracciones en la Tierra. No nos lo estamos inventando Entonces, nosotros. después de esta reflexión, quisiera terminar con esta. Las asociaciones medioambientales, la iglesia que en un momento discutió e hizo marchas para aprobar esta ley, es necesario que se planteen las comunidades y las asociaciones ambientalistas cómo van a responder a esta derogatoria de la ley. Y solo hay una forma y un espacio en la que podemos apoyarlos. Es la calle. Las asociaciones ambientalistas, la Iglesia Católica debe de plantearse, más allá que la reformen o no la reformen o la deroguen, o medio la deroguen o hagan lo que vayan a hacer en la Asamblea Legislativa, es necesario que la gente que luchó por esa ley se manifieste nuevamente. Porque nos está dando un mensaje. Aquí ningún derecho está garantizado. Y lo que hace, o sea, ¿qué país más bananero que hace 7 años teníamos un consenso y 7 años después ya ese consenso ya no existe? Pues? No, ¿cómo no? O sea, la gente está en contra. Bueno, pero el gobierno tiene que saber que está cometiendo un error político y que la gente no está de acuerdo en eso. Porque ¿de qué sirve que él y yo aquí o mucha gente se esté Pero cuando tu desgalillando? enemigo se está equivocando, No, vos guardás pero silencio. es que es necesario que la gente también se manifieste. Porque si no, esto se va a convertir en Nicaragua, se va a convertir en Venezuela, pues. Entonces es necesario que entienda nuevas ideas, que aquí no es Venezuela y no es Nicaragua, que el salvadoreño nunca le ha gustado tener ensartado a alguien. Ahora te voy a tanto tiempo. contar que la gente de Nuevas Ideas está en contra de la minería. Pero hay que hacerlo público. No solo nosotros aquí. Sí. ¿Verdad? Hay que hacerlo público. Hay que hacer una marcha y los vamos a acompañar. ¿Verdad? Porque ellos son Yo los que... propuse que el 25 de enero, Ellos son sábado, los puede que ser un lucharon buen por día esa- para marchar. Ellos son los que lucharon por... Es más, ellos son los que se van a afectar en sus comunidades. La tierra que se va a arruinar es la de ellos. Entonces ellos tienen que salir, pues. ¿Verdad? Ese es el punto. Bueno, muchísimas gracias, Marvin. Que no lloren después como mujeres, lo que no pudieron defender como hombres, sino que no joda este pueblo después. Se merece todo lo que le pasa. Hoy hay que salir y protestar. Y con esta reflexión hemos llegado al final del programa. Amigos y amigas, hemos llegado al final. Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles la fiel sintonía. Y recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios,